Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 7 de marzo del 2022 y vamos a continuar con la lectura cronológica de la Biblia. Hoy corresponde leer Deuteronomio capítulos 27, 28 y 29. Deuteronomio capítulos 27, 28 y 29. En el capítulo 27, como dándonos un paso adelante ya, después de toda esta pausa que hicimos de ver un poco las instrucciones, las normas, las leyes que el Señor establece, el capítulo 27 nos da como un cambio de escena. Dice, ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que el Señor tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal y escribirás en ellas todas las palabras en esta ley. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. Hay algo muy particular pues, que vemos en la Biblia y que lo vemos actualmente en el pueblo de Israel y son los memoriales. Ellos tienen un tema muy particular y pues cuando uno lee la Biblia es claro que viene desde la antigüedad y es tener muchos símbolos que le recuerdan acontecimientos y situaciones del pasado, buenas y malas. Las buenas porque estimula la fe, la esperanza, el hacer memoria de las cosas buenas que el Señor ha hecho, de las cosas positivas por las cuales hemos pasado. Y pues esa memoria de las cosas buenas nos ayudarán seguramente en las situaciones difíciles para guardar y tener esperanza. Y ellos tienen memoriales, símbolos, sus museos son muy importantes en la actualidad porque están haciendo memoria de los triunfos, de los éxitos, pero también tienen muchos memoriales de los fracasos y de las adversidades. Actualmente tienen un museo que es muy fuerte de visitar que se llama Yad Vashem, que es el Museo del Holocausto. Y ellos hicieron todo un museo para hacer memoria y no olvidar el Holocausto nazi. Es un museo muy fuerte que tiene un contraste de dolor, pero también tiene el contraste entre el dolor y la esperanza. De hecho, el final del museo termina con el himno nacional de Israel, que quiere decir, se llama Hatikva, que es esperanza, o la esperanza, y, y ellos tienen y guardan mucho en su corazón y en su mente las memorias. Y cuando vamos a la Biblia, a la Torá, al Pentateuco, pues vemos claramente que viene del Señor. El Señor siempre les insistió en que guardaran en su corazón, en que tuvieran muy presente lo bueno para guardar la esperanza en tiempos difíciles, pero también que no olvidaran lo malo para que tuvieran presentes las consecuencias de las malas decisiones. Nosotros solemos tener muy mala memoria, ¿sí? No sé si es un problema nuestro cultural, pero solemos tener mala memoria. Olvidamos fácilmente lo bueno y cuando estamos pasando situaciones difíciles, olvidamos que el Señor en algún momento ya lo hizo, que ya obró milagrosamente y que si lo hizo una vez, ¿por qué no lo va a hacer todos? ¿Por qué no lo va a hacer 3 veces? Y por eso hay que guardar en el corazón y en la memoria cuando el Señor ha escuchado nuestras oraciones, cuando hemos visto las positivas consecuencias de actuar en obediencia, cuando hemos visto su favor y su gracia en medio de muchas situaciones. Pero también no olvidar lo malo en el sentido que seguramente en el pasado hemos tomado malas decisiones, hemos tomado caminos que no eran los caminos que el Señor tenía para nosotros y que esas malas decisiones o esos malos caminos nos llevaron a consecuencias que causaron dolor, sufrimiento y frustración. Y ambas cosas no se pueden olvidar porque me van a cuidar mi caminar el día de mañana. No me dejarán desanimar el pensar en lo bueno que ya pasó, pero tampoco me dejarán desviar sabiendo las consecuencias de las malas decisiones
o los malos emprendimientos. Y precisamente en la lectura de hoy llegamos a Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 nos pone en paralelo consecuencias de atender y obedecer. ¿Sí? Y claramente, y la Biblia es muy instructiva, la Biblia facilita muchas cosas para diagnosticar. La Biblia nos da como ciertos parámetros y ante esos parámetros nosotros podemos confrontar nuestra realidad y de esa manera poder diagnosticar exactamente en qué condición o en qué estado estamos nosotros, nuestro corazón. Y aquí, por ejemplo, Deuteronomio 28 nos va a poner en paralelo y seguramente sus Biblias, como la mía, va a poner los editores colocan un título que dice bendiciones de la obediencia y en el otro consecuencias de la desobediencia. Más bien todos son consecuencias. Consecuencias positivas, bendiciones, o consecuencias negativas, maldiciones. ¿De qué? De la obediencia o la desobediencia. Es un paralelo. Si usted hiciera un ejercicio, de hecho, es posible, en mi Biblia es el caso, que están completamente paralelos, tanto el capítulo 28, del 1 al 14, como los versículos 15 en adelante. En mi Biblia los pone en paralelo y es muy fácil poder ver ambas consecuencias. ¿Sí? Deuteronomio 30, voy a leer un versículo de Deuteronomio 30, 15, dice así: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, guardes sus mandamientos, estatutos y decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. O sea, está diciendo Moisés con todo esto, que al plantear las instrucciones, las normas, los principios, los preceptos que el Señor le dio, y mostrarle las consecuencias tanto de la obediencia como de la desobediencia, la decisión está en cada uno. Por eso dice, mira que pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte, ¿sí? Como los extremos. Como dice el Señor Jesucristo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Así de sencillo, no hay un punto medio, no hay un promedio. O es la derecha o es la izquierda, o es el bien o es el mal, o es la vida o la muerte, o es la obediencia o es la desobediencia. En la Biblia no existen las obediencias parciales, como no existen las pequeñas mentiras. La mentira es mentira y no puede categorizarse, ¿sí? Ahora, Deuteronomio 28, les decía, nos pone en paralelo ambas consecuencias y algo así como las pone delante de nuestros ojos. Y todo empieza en tres actos, o más bien, son como tres momentos en lo que respecta a la obediencia al Señor. Dice el versículo 1, acontecerá, si ustedes miran el 15, dice, acontecerá que si oyeres, y dice el 15 del capítulo 28 de Deuteronomio, pero acontecerá si no oyeres, ¿sí? Entonces, acontecerá, primero, si oigo, esa es una condición. Luego dice el mismo versículo 28, bueno, oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios guardar, para guardar. Y luego sigue diciendo, y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Entonces nos da tres tiempos respecto, nosotros llevamos 2 semanas aproximadamente estudiando las instrucciones y las leyes del Señor. Bueno, llevamos más, pero específicamente en lo que tiene que ver con la Torá. Y nos plantea aquí Moisés como un sello a toda esta instrucción y dice, bueno, acontecerá que si oyeres atentamente, primero oír atentamente, y guardares en tu corazón, pero guardar ¿para qué? Para poner por obra todos estos principios, preceptos y mandamientos. Miren lo que dice el versículo 1. También el Señor tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. Dice la Biblia que el que se exalta será humillado, pero que el que se humilla será exaltado. Y no es una exaltación para la vanagloria, no es una exaltación para el orgullo, no es una exaltación para la soberbia, sino que es una exaltación para la gloria del Señor. Porque quien se humilla delante del Señor será exaltado en su nombre.
será reconocido para la gloria del Señor, ¿sí? Pero quien se exalta, lo dice la Biblia, quien se enaltece será humillado. Para poder oír atentamente, para poder guardar en el corazón y para poder poner por obra lo que el Señor me permitió oír atentamente y guardar en el corazón, necesito sin duda alguna humildad. Una persona obediente tiene que tener en su corazón una actitud de humildad. Y acordémonos que la humildad ante todo es una actitud delante del Señor y que obviamente se refleja delante de los hombres. La actitud de humildad tiene que ver con acatar, con tener presente, con estar dispuesto a hacer la voluntad del Señor. El humilde no actúa caprichosamente en sus impulsos, sino que el humilde siempre está sujetando y sometiendo sus deseos, sus pasiones, sus impulsos, sus anhelos, sus necesidades delante del Señor. Confía en que aún todo eso que necesita, anhela o que se le dificulta, el Señor tomará el control. Por eso acontecerá, si oyes atentamente, si guardas en tu corazón y se opones por obra. Y si lo ponemos en paralelo contra su contrario, las consecuencias a la desobediencia, dirá o dice el versículo 15, si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y miren lo que dice el versículo 2 del 28. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Yo les decía ahora que la Biblia facilita en muchas oportunidades la manera de diagnosticar mi condición y mi estado, porque la Biblia nos pone como un parámetro y al darnos ese parámetro, pues yo puedo hacer un checklist, analizarlo, confrontar y decir, no estoy allí, ¿sí? No estoy en este estándar, no estoy en este parámetro. La vida en el espíritu, por ejemplo, nos da un parámetro, nos da unas características. Si yo analizo esas características y no son evidentes en mí, yo no estoy viviendo en el espíritu. Y aquí yo puedo analizar qué tanto está mi obediencia, porque si yo estoy oyendo atentamente, es que el tema es oír. Santiago reclamaba oidores olvidadizos. Es que el tema no es oír la palabra del Señor que entra por un oído y sale por el otro. El tema es oír la palabra del Señor, guardar la palabra del Señor y ser hacedores de su palabra. Más que oidores, estamos llamados a ser hacedores, porque el hacedor de la palabra del Señor oyó, guardó y puso por obra. Ahora, cuando aparece esos tres tiempos, hay unas características de aquel que obedece. Vamos a verla rápidamente y hagamos un análisis personal. Si estas son las cosas que estoy viviendo en mi vida, bueno, Señor, gracias, humildemente, estoy por lo menos emprendiendo el camino de la obediencia. Pero si me voy al versículo 15 y evidencio más estas otras características, pues Señor, como que no estoy andando en el camino de la obediencia. Y pues para eso es la escritura, para que yo confronte y tome decisiones. Versículo 3 del capítulo 28. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Extraordinario. Donde quiera que estemos, estará la bendición del Señor. Porque la bendición del Señor no es una condición, sino una relación. Entonces, puedo estar en una ciudad, puedo estar en el puedo estar en el campo, puedo estar en la ciudad, puedo estar en lo alto, puedo estar en lo bajo. Si el Señor está conmigo y su bendición está conmigo, siempre prosperaré en todo sentido. Y mírenlo cómo describe esa bendición. Versículo 4. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Tiene que ver con los bienes, con la provisión, tiene que ver con lo que el Señor pone en mis manos. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Yo sé que vivimos en una sociedad, y sobre todo aquí en Colombia, en Cali, en algunas ciudades de Colombia, donde es inseguro, donde de verdad uno tiene que encomendarse al Señor y pedirle que guarde su entrada y su salida. Pero en medio de esto, a pesar de los peligros
y situaciones que pueda haber en nuestro entorno, ¿qué promete el Señor al obediente? Que será bendita su entrada y será bendita su salida. Dice el versículo 7, el Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. El Señor te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Imagínense que esto implica una mano bendita. Hay manos que, eh, que arruinan, que dañan, que destruyen. Hay manos que lo que tocan lo opacan, lo secan, pero la mano del bendito, que es obediente, todo lo que toca lo bendice, ¿sí? Y tiene una mano que construye, no que destruye, una mano que restaura, que mejora sus entornos, las condiciones. Dice el versículo 9, te confirmará el Señor por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán. Esta es una forma de glorificar y honrar al Señor. Que demos evidencias a causa de su bendición en nosotros como consecuencia de la obediencia de que el Señor está con nosotros, que el Señor esté con nosotros. A veces nosotros nos sentimos orgullosos de ciertas amistades, nos sentimos orgullosos porque, no sé, nos hemos rozado en algún momento con alguien importante o famoso en este mundo. Pero qué bueno que a nosotros nos relacionen que estamos con el Señor y que el Señor esté con nosotros, como dice la Biblia cuando habla de José. El Señor estaba con Josué, ¿sí? El Señor manifestaba su presencia en José. Dice el versículo 11, te hará el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que el Señor tu Dios juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo. Imagine el gran y buen tesoro del Señor, su cielo, porque el cielo representa su morada, porque el cielo representa su presencia. O sea, va a haber una relación directa. Nuestras oraciones serán escuchadas y percibiremos su bendición. Y los israelitas entendían la bendición de Dios de una manera muy particular. Aquí lo dice el versículo 12, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de sus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. En Isaías habla de la palabra del Señor como esa lluvia que desciende del cielo y que riega los campos y que hace germinar los campos y que aquellos frutos vuelven al Señor. Una expresión, y así lo entendían ellos, en un desierto, de la manifestación de la bendición de Dios es lluvia en su tiempo. Mucha lluvia, ya lo hemos vivido en estos días, no es tan bueno, puede ser catastrófico, pero poca lluvia igualmente es catastrófica. Una expresión de la bendición del Señor es la lluvia en su tiempo. La lluvia en el momento adecuado para que riegue la semilla, para que esa semilla germine. Es una manera y es una expresión de bendición. Pero aquí también nos está diciendo algo que se vuelve muy cotidiano. Tú prestarás a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. Te pondrá el Señor por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Las consecuencias de la obediencia. ¿Cuándo viene la obediencia? Cuando he guardado en mi corazón los dichos que he oído atentamente. Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando yo agudizo mis sentidos para escucharle, cuando yo preparo mi corazón para guardar lo que escuché, pero dispongo todo mi ser para obedecer lo que guardé en mi corazón, el Señor promete estas situaciones. Ahora, no quiere decir que nunca vayan a venir adversidades ni situaciones contrarias puntuales. ¿Por qué?
Porque dentro del proceso que el Señor tiene con su pueblo, también está la formación, y dentro de la formación del carácter de Cristo en nosotros está claramente la prueba. Y la prueba seguramente van a ser situaciones que se van a venir en contra, pero donde podemos o el Señor también puede medir nuestra obediencia, nuestra fidelidad, nuestra confianza en Él. Pero esa prueba es puntual. O sea que todo esto que acabamos de leer puede en algún momento verse afectado de manera puntual. Entonces, puede haber un momento donde a nosotros nos toca pedir prestado, pero de manera puntual. Es muy posible, donde en algún momento experimentemos pues que las crías o que el campo no da mucho fruto el que esperaríamos, pero es de manera puntual. Acordémonos además que la situación adversa proviene de como de varios orígenes. Uno, el Señor lo permite como forma de medir nuestra capacidad de resistencia, como forma de medir nuestra fe, pero también no olvidemos que estamos en la interacción con el mundo, y el mundo mismo implica aflicción. Eso lo dijo el Señor Jesús. Y la interacción con el mundo va a generarnos aflicción por muchas situaciones. En el mundo hay ladrones, en el mundo hay personas deshonestas, en el mundo hay envidias, hay celos, hay contiendas, y esa interacción genera aflicción. Pero también, como dice la Biblia, tenemos un enemigo, como dice Juan 10:10, que busca matar, hurtar y destruir. Y entonces en esa lucha que libramos es posible, porque esto no es como Alicia en el País de las Maravillas, como que yo obedezco y nunca, 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 nunca va a haber una situación difícil. Eso no es así. Solo que cuando yo obedezco, aun cuando viene la situación adversa y difícil, tengo la certeza que Él está conmigo, y que esa leve tribulación, así lo dice Pablo en los Romanos, y que esa leve tribulación no se comparará a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay que ser humildes en algo. Si nosotros sabemos que no obedecemos al Señor, si nosotros sabemos que tenemos una obediencia selectiva o condicionada, que eso es, cualquiera de las dos es, me parece, equivocada delante del Señor. ¿A qué me refiero a selectiva? A que obedecemos lo que nos implique menos costos y precios, ¿sí? Lo que sea como de menor esfuerzo, o que me implique menores capacidades o recursos, pues eso lo obedezco. Pero lo que me implique un poco más, esto no lo obedezco. Eso es una obediencia selectiva. O simplemente a veces nos hacemos los de la oreja corta cuando vemos que esa obediencia va como en contra de nuestros deseos y anhelos. De esa manera es muy difícil que nosotros podamos ver las consecuencias de la bendición que nos alcanzarán. Pero si yo estoy obedeciendo, si mi obediencia no es parcial, si mi obediencia no es selectiva, pues yo voy a ver, aún en medio de la adversidad, el favor de Dios cuidándome como un remanente especial, el favor de Dios guardándome y cuidándome ante todo. Ojo, es que nosotros a veces medimos la bendición solo en cosas materiales, y la bendición va más profundo que las cosas materiales. Es cuál es el estado en el que mi corazón se mantiene, fruto de tener una constante relación con el Señor, mi fidelidad. Yo he escuchado en estos años que les he servido al Señor a muchos llamados creyentes, eh, digámoslo así, enfrentar al Señor, reclamarle al Señor. Salmos 73 y 37 son dos salmos que se complementan muy bien. Si yo hago lo bueno, a mí, ¿por qué me va mal? Y al que hace lo malo le va bien. Eso es una inquietud que surge mucho, y a veces perdemos el examen en esas situaciones, cuando debimos haber desarrollado más nuestro oído, preparado nuestro corazón y disponer todas nuestras fuerzas para la obediencia. De las consecuencias de la desobediencia, cada uno, espero que lo lean, versículo 15 hasta que termina el capítulo 28, fuertes. Generalmente son los mismos 14 versículos que vimos, pero de manera negativa, y otras cositas que el Señor aclara. O sea, lo detalla de tal manera como para que lo pensáramos dos veces de no obedecer.
A propósito, en Mateo capítulo 7, versículo 24-27, el Señor Jesús dice lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Aquí tenemos el mismo Deuteronomio 28 en palabras del Señor Jesús, con una pequeña diferencia. En este texto, ambos personajes oyen, ¿sí? Porque dice el versículo 24, cualquiera que me oye estas palabras. Y el 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras. Ambos oyeron, pero hay una diferencia. El 24 dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Pero el 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Ahí está la diferencia. Y en una iglesia hay personas que oyen las palabras. Todo el mundo oye las palabras. ¿Cuál es la diferencia? Aquel que las hace y aquel que no las hace. Y hace una comparación. Aquel que hace las palabras que oye el Señor, le compararon a un hombre y dice, prudente, prudente, que edifica su casa sobre la roca. Y si lo sumamos a Deuteronomio 28, del 1 al 14, vemos en este creyente que oye y obedece, que le alcanzarán las bendiciones que el Señor ha colocado para él. Pero aquel que oye y no obedece, lo compara a un hombre insensato. Entonces mire que contrapone la obediencia y la desobediencia con sensatez y prudencia y con la insensatez. Eh, y nos muestra claramente las consecuencias de cualquiera de estas decisiones que tomemos en la vida. Así que pidámosle al Señor que agudice nuestros sentidos, pidámosle al Señor que prepare nuestros oídos. Definitivamente el oído, como yo escuché hace unos años, el oído es el ojo de la fe, porque aquí no es ver para creer, sino oír, oír para creer y creer para ver, ¿sí? O sea, yo no como le decían los discípulos, o sea, si no veo, no creo, no, aquí es, si no oímos atentamente, no hay manera de creer. Y si no creemos, no vamos a ver. Para poder ver lo que el Señor está haciendo, va a hacer y lo que el Señor es, necesitamos agudizar el oído. Pero para agudizar el oído necesitamos también preparar el corazón. El oído es el ojo de la fe. El oído es el sentido fundamental de aquellos que decidimos vivir por fe. Y así lo dice la Biblia también. No por vista, sino por fe. Y la fe se desarrolla, como dice Romanos capítulo 10, por el oír la palabra del Señor. Agudicemos más ese sentido. Por eso hay que hablar menos. Por eso hay que tratar de estar más quietos delante del Señor a la hora de leer la Biblia, pero también a la hora de meditar. Hay un ejercicio muy importante que hacer en la escritura y es la meditación. Por eso hay que poner mucho cuidado con lo que escuchamos a diario y en qué estamos meditando. Cuando uno medita, David decía que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, en el Salmo 19. Hay que pensar en qué, hay que analizar en qué estamos meditando. Y a veces, para que tenga mucho cuidado en las canciones que escuchamos, que a veces escuchamos canciones y no prestamos atención a su contenido y meditamos sobre ellas y las estamos repitiendo durante todo el día y esas canciones a veces están llamando a la mentira, al adulterio, a la violencia, a la deshonra al prójimo. Y nos parece chévere porque tiene un ritmo chévere, pero no analizamos en verdad qué dice, en qué estamos meditando. Y cuando yo oigo, guardo y puedo meditar en las palabras del Señor, hay más riesgos que la obedezca. Pero cuando yo medito en otras cosas, hay más riesgos que obedezca esas otras cosas. Josué 1, el Señor le decía a Josué en el capítulo 1,
En este libro de la ley meditarás día y noche. Cuando yo medito en algo, termino actuando de acuerdo a mis meditaciones, ¿sí? Entonces, tomemos la escritura, tomemos la voz del Señor, escuchémosla, guardémosla en el corazón y démosle más como revolverla, darle vueltas en la cabeza, meditar más. Y de esa manera hay más posibilidades de obedecer que si no lo hiciéramos. Vamos a darle gracias a Dios, entreguemos esta nueva semana, este nuevo día en oración. Ante todo, con acción de gracias, con humildad, Señor, te presentamos este nuevo día de esta nueva semana, Señor. Gracias por habernos despertado, tal vez algunos a pesar del cansancio, a pesar de algún tipo de malestar físico, emocional, pero aquí estamos porque te necesitamos, porque tememos enfrentar y empezar una nueva semana, un nuevo día sin contar con tu guía y tu dirección. Como dice el salmista, hazme oír por la mañana tu misericordia, enséñame el camino por donde debo andar y líbrame, Señor, del mal. Que tu palabra hoy me guarde, por favor, y ayúdame a medir claramente, anhelando, Señor, ver tu mano sobre mí, pero saber que cada decisión que tome tiene consecuencias. Hoy decido agudizar mis sentidos para guardar en mi corazón tus palabras, para no pecar contra ti. Y anhelo, Señor, poderte glorificar al que en mi vida se evidencien tus palabras. No me permitas anhelar eh, ser más obediente para que me vaya bien. No, Señor, eso es una consecuencia. Ayúdame a ser más obediente porque es justo contigo. Porque es justo que tengas hijos que te den tranquilidad y de los cuales tú sientas orgullo y agrado. Es justo agradarte. Ahora que en agradarte, Señor, está también mi paz, mi esperanza, mi bendición. Claro que sí, Señor. Pero déjame ser de aquellos hijos que honran a sus padres, porque es justo retribuirles todo el bien que ha recibido de ellos. Dame la oportunidad por tu Espíritu de caminar esta semana y este día de manera que a ti te agrade. Y por eso te pido humildemente que me guardes de caer en cualquier tipo de tentación. Cuida mis ojos, cuida mis oídos, cuida mi corazón y cuida mis labios de hablar cosas que te ofendan a ti o al prójimo. Cuida mis pasos de sendas equivocadas. Cuida mi mente y corazón de decisiones que no están de acuerdo a tus planes. Te pido que me libres del mal, dígale así. Líbrame de todo mal, Señor, y peligro. Y déjame esta semana ser olor fragante tuyo donde quiera que esté. Déjame evidenciar cómo las bendiciones alcanzan a aquel que te obedece. Dame la oportunidad de mostrar, Señor, no por mi vanagloria, sino para gloria de tu nombre, de mostrar tus virtudes. Tú que me has tomado de las tinieblas a tu luz admirable, déjame mostrar tus virtudes. Amado, bendice a tus hijos, guárdalos de todo mal y peligro, bendice esta semana. Yo te suplico que bendigas a tus hijos. Déjales ver tu poder, tu gloria. Déjales ver ese milagro sobrenatural que necesitan en sus vidas, corazones, en sus familias. Muda, Señor, sus corazones y déjales vivir en ti, colocando su mirada, sus ojos y esperanza en ti. Bendícenos, Señor, guárdanos, guíanos. Como dice Deuteronomio 28, déjanos salir y volver en paz, porque tu presencia está con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.